¿Puede ser culpable la literatura española del desapego hacia la literatura española? ¿Es malo para la animación lectora leer a nuestros clásicos? Esto es Reflexiones Críticas y abordamos la argumentación de la locura educativa en España. Acuérdate de darle al me gusta y comenzamos. En un artículo publicado el pasado 13 de marzo en El País, Ignacio Zafra se planteaba la siguiente pregunta. ¿Y si los institutos contribuyen a que los alumnos dejen de leer por la forma en que se enseña literatura? Para aclarar por dónde van los tiros, el subtítulo explica: los temarios siguen anclados en obras medievales españolas y del Siglo de Oro. Y por si esto fuera poco, el artículo comenzaba con una cita de autoridad de Rubén, de 16 años. Tenemos que leer muchos libros de época medieval y que sean siempre tan antiguos echa para atrás. Y como son obligatorios, hay compañeros que llegan a odiar la lectura. Ah, El País, antes referente de los profesores comprometidos. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Así que la culpa del distanciamiento de los adolescentes con la literatura española es de la literatura española, porque los temarios siguen anclados en obras medievales. Comentemos esta frase un momento porque luego los periodistas nos explican la diferencia entre información y opinión y se ponen muy serios. La palabra anclado no es un término neutro. Anclado significa parado, inmóvil, pero no solo eso. Alguien que está anclado en algún punto es alguien que permanece parado cuando debería moverse. De ahí que tenga un significado negativo. Se permanece anclado en costumbres caducas, en épocas remotas o en ideas periclitadas, pero no en los maravillosos recuerdos de la infancia. Por eso la RAE lo define en su tercera acepción como aferrarse tenazmente a una idea o actitud. Pero es que además, anclado la acompaña siguen, formando una perífrasis continuativa. Seguir anclado es una pequeña obra de teatro con al menos 2 actos, en la que, en el primer acto, alguien está parado cuando debería moverse. Pero es que cuando empieza el segundo acto, continúa detenido ante su segunda oportunidad de iniciar el movimiento. Pero, ¿dónde está anclado? En nuestros clásicos, nada menos. Y ante tamaña ignominia, supongo que lo que debería hacer es soltar amarras y salir de esas aguas ponzoñosas para adentrarse en mar abierto, donde sea posible respirar. El artículo justifica su argumentación con un estudio sobre jóvenes y lecturas de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, cuyo enlace dejo aquí, que se resume en 3 infografías que también dejo en enlace. Dice este estudio que los mayores obstáculos para que los jóvenes lean son A, que supone un esfuerzo mental, B, que existe una presión de los que no leen hacia los que leen, que se ven como raros, y C, que existen otros medios alternativos a la lectura como las pantallas. Los chavales que leen pobres dicen que en muchos casos no pueden hablar de libros con sus amigos y que se sienten aislados, especialmente cuando en su grupo de amigos hay pocos lectores. Son datos que dan que pensar. Pero de este informe no se deduce, como parece hacer El País, que enseñar literatura clásica desanime a los lectores. ¿De verdad nos vamos a creer que la literatura española disuade a los amantes de la literatura? Especialmente después de lo que vimos en nuestro vídeo anterior sobre cómo se enseña literatura en países de nuestro entorno. Llegados a este punto, creo que se hace necesario volver a explicitar lo evidente, que el estudio de la literatura clásica es necesario para la formación de nuestros estudiantes. Pido perdón a los muchos y muy buenos profesores que se esfuerzan en las aulas por transmitir el amor a la literatura, pero vivimos tiempos en los que hay que repetir verdades simples. Y aquí va mi justificación, que se apoyará en 3 razones de las muchas que se podrían aducir: razones individuales, razones de tradicionalidad y razones de competencia. A nivel individual, todos los seres humanos pasamos por las mismas experiencias. Vivimos el amor y sufrimos la tristeza, gozamos la amistad, lamentamos las pérdidas y nos planteamos quiénes somos y qué es la vida. Vamos, lo que hace una persona normal. La literatura de verdad, la que cruza fronteras y trasciende el momento en que se escribió, es precisamente la que supera la experiencia individual y puede ser escuchada por lectores de otros países, de otras épocas o de otros entornos. Su mensaje logra poner en palabras las vagas ideas que podemos haber intuido, le da voz a nuestras inquietudes, escribe nuestra historia con su pluma. Por eso, al leer literatura, el niño o el adolescente se forma. Los mejores le susurran al oído su consejo, sus experiencias, sus conclusiones. Nuestros muchachos, hermosa palabra en desuso, pueden estar seguros de que por muy raros y aislados que se sientan, no están solos. Y ese aprendizaje transferido en el tiempo forma y educa. La chica que escribe poemas de amor en un cuaderno o en su móvil es en esencia la misma muchacha que cantaba jarchas en la frontera del Duero hace 1000 años. Y el chico que está exultante porque acaba de descubrir el amor comparte el mismo estado de ánimo que el Catulo de Dami y Basse Amile.
Es difícil encontrar una mejor descripción de qué significa ser marginado, humillado y abandonado que el destino del pobre Gregorio Samsa o del monstruo del Dr. Frankenstein. La orfandad de Lázaro de Tormes es sin duda la orfandad de muchos de nuestros estudiantes, aunque vivan con su padre y con su madre. La rabia del adolescente que quiere crecer es la que encontramos en El baile, de Irene Nemirovsky. El niño que quiere aprender a pensar comienza a ver la complejidad del mundo con novelas como Momo, y la que necesita un empujón para su fantasía puede disfrutar con las novelas de Laura Gallego. La falta del amor adolescente es la del Martín de Sobre héroes y tumbas, y esa chica que mira por la ventana de clase queriendo salir volando es ni más ni menos la Margarita de Bulgakov. Todos los estados de ánimo, todas las situaciones vitales, todos los dilemas y todas las soluciones han sido escritas por las mejores mentes de la humanidad. Unirse a esa corriente es formar parte de una comunidad cultural universal. Por esta razón, cortar el lazo con dicha comunidad es una mutilación intolerable que no podemos consentir. Pero la literatura no es solo una experiencia particular que une al individuo con la totalidad de la especie. Es también una experiencia social y colectiva que vincula al lector con sus culturas, con el lugar en el que ha nacido y con la historia que comparte dentro de una sociedad. Desconocer este vínculo es una aculturación igualmente intolerable. Quisiera poner un ejemplo. Cuando cursé mis estudios de secundaria llegué tarde a la implantación del valenciano en la escuela. Al llegar a la universidad descubrí la literatura catalana que no había podido estudiar antes, y comprendí que la tierra en la que vivía me ofrecía toda una tradición cultural que desconocía y que completaba, matizaba y dialogaba con mi tradición española. Aprendí que los Pirineos se podían ver como una bisagra y no como una frontera, que yo también tenía derecho a los trovadores provenzales, a los que además, y gracias a un profesor excelente de literatura, podía leer en su versión original. Descubrí a los locos maravillosos de la tradición catalana, desde Llull, Metge, Martorell o Ausiàs Marc hasta Rossinyol o Monsó. Incorporé personajes maravillosos como la Colometa de Rodoreda y aprendí que las comparaciones de los poemas de Ausiàs Marc solo se pueden encontrar en el Dante de la Divina Comedia. Me sentí, en definitiva, más completo y agradecí que la vida me hubiera puesto ante mí esta fuente de riqueza. Así que nosotros somos el resultado de todos esos lazos de cultura que han ido creando nuestros idiomas nativos, y al revés, nuestras acciones contribuyen a reforzar esta tradicionalidad. Mi apreciado colega Álvaro Octavio de Toledo resumió estas relaciones en lo que él ha llamado mapa de tradicionalidad, en el que se puede apreciar cómo las distintas corrientes que se han ido desarrollando en nuestra lengua van creando ese español actual, que no es sino la punta del iceberg de los procesos que lo han ido conformando, y en el que las figuras de los escritores cobran papel relevante. Así, la literatura lanza hilos que forman una trama por la que se puede recorrer la historia de nuestra sociedad. Las bulerías de Rosalía en Motomami tienen que ver con la tradición flamenca, que a su vez siguen el hilo de la literatura popular hasta las jarchas. Y sin perder la referencia a Rosalía, su maravillosa Aunque es de noche, versión de la genial adaptación de José Mercé, nos lleva directamente a San Juan de la Cruz. La orgía de rimas de todo buen rap nos remite a la orgía de versos del teatro clásico, y la resonancia fonética que deja una batalla de gallos no es ajena al aturdimiento poético del público que salía de las corralas después de haber oído, que no visto, una comedia. Los romances de Lorca son los de Lope de Vega y son los del romancero. Somos un agregado de referencias, somos las capas de barniz que nos han pulido, y hurtar esta vinculación a nuestros futuros ciudadanos es dejarlos huérfanos de origen, de referencias, de orgullo. En nuestro vídeo anterior vimos la importancia que se le da a la literatura en el resto de países de nuestro entorno. La pregunta que deberíamos hacernos una vez más es a quién beneficia crear una generación de ciudadanos aculturados y culturalmente acomplejados. Los argumentos podrían multiplicarse, pero voy a cerrar esta argumentación con uno de tipo práctico, ahora que está tan de moda el para qué. El estudio de la literatura es la vía más corta para mejorar la competencia lectora. Y voy a contar una experiencia personal. Hace 4 años estaba en un congreso en Chile. Uno de los conferenciantes era un americano, un especialista en inteligencia artificial aplicada a la educación. Había desarrollado programas para ayudar a exsoldados a volver a la vida civil y en los últimos años se había dedicado al fomento de la lectura entre adultos. Aprovechando el tema, el organizador del congreso, que era chileno, le preguntó qué se podría hacer para mejorar los índices de lectura. Chile se gasta al año, decía, millones en el fomento de la lectura y año tras año los índices permanecían estancados. Entre paréntesis, no he podido contrastar este dato con series históricas. Quizá nuestros oyentes chilenos tengan datos más exactos. Cuando lo oí, pensé que la solución podía ser más sencilla de lo que se pensaba. Leer literatura de forma graduada y razonada a lo largo del sistema educativo es un ejercicio perfecto para educar la competencia lectora y los índices de lectura. Qué raro, ¿no? Leer mejora los índices de lectura.
Esto no significa que no sea un problema complejo que dependa de múltiples factores, pero sí que creo que un trabajo específico sobre lectura mejora los índices de competencia lectora, del mismo modo que un trabajo específico sobre carreras en educación física mejora la resistencia física de los alumnos. Hace años que sacamos la literatura de las aulas y nos estamos gastando dinero en planes de fomento de la lectura que son puntuales y no tienen el carácter orgánico que le daría su inclusión en el sistema educativo. Volver a leer buena literatura de forma graduada, amena e institucional, ¿no crearía mejores lectores? Pero esto nos lleva a una nueva cuestión. ¿Qué deben leer nuestros estudiantes? Y este, como vamos a ver, es también un tema espinoso. Hay una extraña corriente que afirma que los adolescentes deben leer libros que traten temas de su interés y que reproduzcan sus preocupaciones más cotidianas, porque si no, leer les aburrirá. Esto se traduce inmediatamente en que temas como acoso escolar, problemas con los padres o historietas de amor adolescente ocupen un lugar de preferencia en muchas listas de lectura en colegios e institutos, especialmente en la ESO. En esta actitud subyace una visión reduccionista del adolescente como un ser limitado e incompleto al que no se le puede hablar de determinados temas, y una visión doblemente reduccionista cuando se considera que de los temas universales como el amor solo le puede interesar una versión culebronesca porque cualquier tratamiento profundo lo va a alejar de la lectura. Estas concepciones crean un círculo vicioso en los estudiantes, porque cuanto más estrecho sea su horizonte cultural, menos interés van a tener sobre temas que quedan fuera de dicho horizonte, y consecuentemente esto provocará una reducción que llevará sucesivamente a una visión más reducida aún de la vida y así sucesivamente. La escuela pasa de ser el lugar en el que el estudiante agranda su horizonte de expectativas a convertirse en un embudo que lo devuelve a la casilla de salida. Parecemos haber olvidado que la función de la escuela ha sido la de descubrir un mundo al que el estudiante, por sí solo, nunca habría llegado, y esto es especialmente cierto con los alumnos de las clases más desfavorecidas, cuyo acceso a la cultura está limitado, en muchos casos, a la pequeña ventana que les ofrece la escuela. Claro que enfrentarle un poema de hace 20 siglos o una novela de hace 300 años en principio no resulta atractivo, pero para eso está el sistema educativo, la concreción curricular y sobre todo el profesor, para hacerle ver que en ese libro, en ese poema, se esconde un tesoro que hace su vida más rica, más bella y que en última instancia le habla más de sí mismo que una mala historia ambientada en su barrio. No sé cómo surgió esta idea del interés del mundo cercano ni en qué se fundamenta, pero es como si entre los dietistas surgiera un movimiento de nutrición volitiva que decretara que al niño solo se le pueden ofrecer alimentos que provoquen su interés, y por tanto se les cebarán hamburguesas, snack, comida precocinada y chuches, y cuando alguien pretendiera hacerle comer unas lentejas con chorizo, los gurús de la nutrición volitiva le dijeran horrorizados: ¿qué dices? ¿Con esto le vas a quitar al niño el interés por la comida? Esta visión reduccionista contrasta con la visión que la literatura ha ofrecido del adolescente. La adolescencia ha sido el momento en el que el niño ingresa en el mundo de los adultos y experimenta su complejidad. El adolescente literario muchas veces es un personaje que piensa mucho, aunque no siempre piense bien, que se hace su visión del mundo particular, a menudo en contra de los demás, que se abre a la vida social y se abre a la vida política. Si queremos tratar a nuestros adolescentes como adultos que están a punto de ser, asumamos su complejidad también en el terreno mental y no los subestimemos. Si queremos hacer de ellos unos niños extendidos, sigamos sin confiar en sus capacidades. Amparadas por esta visión, muchas editoriales han visto el filón comercial y han creado ex profeso títulos que se ajustarían a este requisito de enseñar al adolescente su mundo cercano. Estos libros son productos de laboratorio que se han editado con un ojo puesto en el currículo y en las actividades transversales que se pueden realizar en los centros, de modo que se hagan imprescindibles porque solucionan un problema. Bien mirado, estos libros no dejan de ser hamburguesas literarias de la peor especie, llenas de grasas saturadas de malas tramas, diálogos banales, léxico limitado y mundo estrecho. Para mí, y en esto como en todo hablo exclusivamente a título personal, el problema no es la literatura clásica, ¿no? El problema es la mala literatura. En algunos centros se está renunciando a leer cuentos de Borges, fragmentos del Lazarillo, sonetos de Garcilaso o tiradas de Lope, por folletones sobre temas de moda que poco o nada dicen sobre la naturaleza humana. ¿O es que los grandes temas de la literatura no son lo suficientemente transversales? Buenos días y gracias por vuestra atención.